Recuérdalo, ya lo decía Albert Einstein, hay una fuerza motriz mucho más poderosa que el vapor, que la electricidad o que la fuerza atómica, y a esta le llamamos voluntad. Claro, señores, la voluntad es la fuerza más poderosa que va a mover a las personas. Por la voluntad, de verdad, se han hecho cosas grandiosas. Es esa fuerza entonces que nos va a mover a actuar. El día de hoy voy a estar hablando de esta enorme fuerza, poderosísima fuerza. Mi nombre es Francisco Yáñez y quédate hasta el final para que puedas entender perfectamente cómo funciona la voluntad y cómo tú puedes hacerte de esta voluntad para detonar grandes cambios en tu vida. Bueno, tengo que decirte que súper importante, la voluntad antes que nada es una decisión personal que va a brotar del corazón y de la conciencia, del corazón y de la conciencia, y que de una u otra manera nos va a forzar a dar lo mejor de nosotros en medio de la lucha, en medio de las batallas. Y para lograr desatar este gran potencial de la voluntad, bueno, el cerebro va a utilizar dos grandes mecanismos para poder detonar la voluntad. ¿Cuáles son estos dos mecanismos? Bueno, el primero, y es el más común, es haber tenido alguna pérdida enorme en la vida. A esto que le llamamos haber caído al fondo, haber tocado fondo. Ahí cuando crees que todo está perdido, cuando ha habido una gran traición, cuando ha habido una enfermedad tremenda, cuando ha habido cualquier tipo de pérdida y que sea muy dolorosa. En ese momento, el mecanismo de la voluntad busca que sobrevivas. Y es esta fuerza interna que viene de la conciencia, pero que se va entretejiendo con lo espiritual. El segundo mecanismo que va a utilizar para detonar esta fuerza, la voluntad, sería la inspiración. La inspiración a veces puede ser una canción, a veces puede ser observar el ejemplo de algún individuo que ha hecho una proeza enorme. A veces puede ser ver un video como este y inspirarnos, y de la inspiración surge la voluntad. Bueno, yo espero que en este caso sea el segundo, ¿verdad?, en tu vida. Y muchos cotidianamente en los eventos, en las conferencias, me preguntan: oye, Francisco, ¿y cuál es la diferencia entonces entre voluntad y la disciplina? Que por cierto, te comento, hay otro video que ya hice con respecto a la disciplina, y te voy a dejar en la descripción un enlace para que, terminando vayas a entender un poco más la disciplina, que también es un elemento fundamental. Tenemos que entender que de hecho la disciplina es un fruto de la voluntad. Primero surge la voluntad y después llega la disciplina. Que la voluntad lo que hace es, vamos a decir, que es el detonante, es la chispa, es el combustible, es aquello que va a dar la fuerza para que todos los demás frutos que requiere internamente el ser se desarrollen, como el compromiso, como la voluntad, como el enfoque. Entonces, bueno, la voluntad, de alguna manera, quiero que entendamos que es entrar en contacto con la conciencia y comprender que requiere un cambio. Es la comprensión, entonces, ¿no?, es la inteligencia que me hace pensar y me hace entender que, a pesar de que la misión que voy a emprender pueda ser dolorosa, que tenga un alto costo, que parezca imposible, y que yo tenga que asumir ese riesgo porque vale la pena, y lo haga. Eso es la voluntad. Entonces, bueno, allí ya empezamos a entendernos con la voluntad, ¿no?
Y está comprobadísimo que la voluntad no es algo genético, es más bien es algo intrínseco, es algo, es una decisión, es algo que brota del individuo. A veces pensamos, porque hay muchas personas que conocemos, ¿verdad?, que parece ser que bruto tienen un altísimo nivel de voluntad, y decimos, bueno, a estos personajes parece ser que no les cuesta trabajo tener voluntad, bajan de peso rápidamente, hacen ejercicio, dejan los vicios, en fin. Y no, déjame decirte que no. La voluntad es un ejercicio de la conciencia, pero es una decisión personal por obtener un beneficio, y no es fácil para ellos. Sin embargo, son individuos que han fortalecido la voluntad como un músculo, y al ir fortaleciendo el músculo se va forjando como parte también de tu personalidad. Pero todo este proceso implica un proceso de dolor, un proceso de entrenamiento, vaya, para crear este músculo. A través de esta fuerza de la voluntad aprendemos a ser disciplinados, a tener constancia, a tener paciencia y a seguir adelante, Ese es un fruto también, y es un aprendizaje. Entonces, bueno, comprendamos que la voluntad es una capacidad, es la capacidad, yo diría, del reinventarse, y al reinventarse, amarse profundamente a uno mismo, porque es en esa adversidad, en esa reinventarte, que te dolió tanto la pérdida, que te dolió tanto el proceso, que llega entonces a buscar sanar internamente. Entonces te lleva a amarte. Eso es precioso, ¿no? Entonces, cuando un individuo comienza a amarse, de inmediato aparece este fruto, ¿no? El fruto de la voluntad. Es algo precioso, ¿no? Entonces es el acto consciente de lanzar el corazón y toda la energía necesaria para reconstruirnos y alcanzar una meta. Y ya lo decía Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, decía, si hay algo verdaderamente divino, es la voluntad, decía él, porque en la voluntad afirmamos la personalidad, se forja, se templa y se forja el carácter, desafiamos la adversidad y reconstruimos el cerebro para superarnos diariamente. Entonces también es un ejercicio que nos lleva a reconstruir la inteligencia, porque cuando pasamos por crisis y momentos muy difíciles, de hecho el cerebro entra en tanta confusión que parece, o nos sentimos como locos, parece que no podemos pensar, y es justamente con la voluntad, cuando aparece la voluntad, cuando empieza la claridad. Y la adversidad entonces se va convirtiendo, fíjate bien, en un fuego interno, en una luz que se enciende, ilumina la conciencia y fortalece la inteligencia, crece el espíritu humano en medio de todas estas pruebas, y te da determinación para luchar con muchas fuerzas. Y déjame, como para ya ir cerrando, ver cuáles son algunos de estos frutos de la voluntad. Dentro de los frutos, algunos de los frutos de la voluntad, y que son inmediatos, tienen que ver con la paciencia, que es el saber esperar que las cosas sucedan. Tiene que ver con la disciplina, que es el hacer con constancia. Tiene que ver, el positivismo también va surgiendo, emerge. ¿Por qué? Porque el individuo requiere de esperanza, y el positivismo va buscando la esperanza, ¿no? Pero sobre todo, déjame decirte que cuando vas cumpliendo algunas metas, las primeras metas, el fruto mayor es la alegría. Es algo hermosísimo.
quiero que entendamos simplemente para que de verdad decidas hacer tuyo este consejo de crear voluntad por inspiración, que con el tiempo la voluntad en sí misma se va desarrollando como un gran músculo, como una fuerza interna que se crece en medida que la vamos utilizando y que la perdemos cuando no la usamos. Entonces, cuando no se utiliza el músculo se pierde, pero cuando se utiliza con constancia se va incorporando en la conducta y pasa a ser un rector de la personalidad. Imagínate qué importante es entonces la voluntad. El verdadero triunfo de la voluntad es el dominio sobre ti mismo. Recuerda algo, mi nombre es Francisco Yáñez. Yo te invito a que comentes justamente de qué temas te gustaría que habláramos y si tú también tienes algunos consejos de los cuales a lo mejor yo ahora no he comentado con respecto a este tema. Nos vemos en el próximo video.